Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros Bruno Contreras Moreira. Es biólogo computacional especializado en genómica de plantas, filogenómica y bioinformática estructural. Bruno ha empezado su carrera científica con Antonio García Bellido y más tarde ha estado trabajando con Alfonso Valencia. Después se ha ido a Londres a hacer su proyecto de doctorado con Paul Bates y ha estado de postdoc después más tarde con Alfonso Valencia en Madrid y con Julio Collado Vidas en México. Ya en Zaragoza ha empezado su grupo de biología computacional estructural y ha hecho una pausa para hacer una estancia sabática en el MBL Inkston en Reino Unido. Y ahora está de vuelta a Zaragoza en estación experimental de aula de DEI. Y tenemos la suerte de hacerle unas preguntas hoy sobre su carrera científica. Bruno, ¿nos cuentas un poco sobre sobre un poco la investigación que haces en tu laboratorio? Pues básicamente hacemos dos cosas. Desarrollamos software, soluciones para problemas que son importantes para la biología de plantas y para la mejora, sobre todo, de cereales. Mi trabajo y el trabajo de la gente que pasa por nuestro labo es un trabajo multidisciplinar. Hacemos trabajo computacional y todos los estudiantes que han pasado, prácticamente todos, hacen también trabajo experimental y vivimos en esa interfaz. Muy interesante. Bruno, tú has empezado tu carrera con Antonio García Bellido hace muchos años y él es uno de los nombres más influyentes de la biología del desarrollo en España. ¿Él ha influido, esa época de tu vida, ha influido en tu vida científica y personal de alguna forma? Sí, sin duda, eso fue hace muchos años. Yo estaba haciendo el segundo ciclo de la licenciatura de Biología en la Complutense en Madrid y pasé 2 años completos, 2 cursos completos como estudiante en el grupo de Antonio García Bellido, que es una persona que tiene un bagaje científico brutal, una manera de comunicar la ciencia muy directa y que hacía un trabajo en aquellos años que estuve yo, hacía un trabajo fundamental para entender el desarrollo. Usábamos moscas del vinagre y pude ver de primera mano lo que era la biología experimental. Y para mí ese contacto fue muy importante para decidir mis pasos después y también porque conocí a gente con la que todavía sigo en contacto, como por ejemplo Cassandra Staur, que es una catedrática muy famosa en Estados Unidos en Harvard y que tengo la fortuna de ser su amigo desde hace muchos años ya. Qué interesante. Pues tú trabajas con varias personas en varios países, en Inglaterra, en México. ¿Cómo ha influido eso en tu vida personal y profesional? Pues en mi caso han sido todo experiencias generalmente positivas. Mi familia, digamos que empezó en uno de esos viajes porque Piluca, mi compañera y yo nos fuimos juntos a México, fue la primera vez que nos fuimos a vivir juntos y allí empezó nuestra familia. Luego hemos estado en Inglaterra ya con nuestros 2 hijos y desde el punto de vista de la experiencia familiar ha sido pues en general muy bueno a pesar de la pandemia. Lo hemos pasado muy bien, nos acordamos mucho de aquello. Y desde el punto de vista profesional pues para mí ha sido una suerte la trayectoria que he podido tener, porque he conocido a diferentes investigadores que me han apoyado en todas partes donde he estado, me han apoyado. Por ejemplo, me sorprendió muchísimo cuando llegué a México, recién acabada la tesis, no llevaba ni 12 meses de ser doctor. Mi director de allí, Julio Collado, me dio muchísima responsabilidad, me dejó investigar en lo que yo quería prácticamente, me encargó clases de la licenciatura de Ciencias Genómicas que empezaba en aquellos momentos y al principio era un poco abrumador, pero por otro lado me permitió crecer mucho. Qué importante. Y tú, como trabajas en biología computacional y estructural, ¿cómo crees que el algoritmo de inteligencia artificial como el AlphaFold ha impactado la investigación en esta área? Bueno, yo creo que todavía es pronto para ver el impacto a largo plazo, pero ha sido una bomba, ¿no? El artículo de AlphaFold de Nature donde lo publicaron, no sé si tiene ya más de 5.000 citas, porque está cambiando nuestra manera de trabajar. Básicamente, para muchísimas proteínas que hasta hace
un año no podíamos imaginarnos cómo eran en 3 dimensiones, ahora podemos tener una idea muy buena y sobre todo para los que nos dedicamos a la biología computacional tiene una ventaja adicional y es que como la estructura se conserva mucho más que la secuencia, si eres capaz de tener un modelo tridimensional de una proteína, eso significa que estás mucho más cerca de saber qué es lo que hace esa proteína. Entonces eso yo creo que va a tener efectos a largo plazo y yo creo que AlphaFold sea en muy poco tiempo una herramienta cotidiana para todos, incluso para la gente que hace biología estructural experimentalmente, ¿no? Exacto. Y entonces realmente va a tener implicaciones a nivel científico y no se sabe si a lo mejor hasta llegar a la sociedad algunas de estas consecuencias de este tipo de tecnología de inteligencia artificial. Pues supongo que sí. Lo que pasa es que AlphaFold tiene una limitación, hasta donde yo sé, que es que no es capaz de predecir bien las modificaciones de estructuras naturales. Si son capaces de resolver esa limitación, yo creo que llegará a nuestras vidas, porque igual que hay mucha gente que ya se está secuenciando su ADN para saber su predisposición a ciertas enfermedades, pues en esos test te podrán decir además, pues tu receptor de membrana tal tiene esta forma. Muy fuerte. Y ahí predecir qué tipo de fármacos se podrían usar, tratamientos, podría ser. Algo así. Suena a ciencia ficción, pero no creo que estemos tan lejos. Claro, la ciencia ha cambiado mucho. Y ahora la pregunta de los 10 millones. ¿Cuál sería la pregunta que te gustaría contestar en tu carrera científica? Me gustaría poder contribuir a que los genomas de las plantas sean unos mapas de muy alta resolución para resolver todas las preguntas válidas que hay sobre la biología de plantas y sobre el desarrollo de cultivos. Y bueno, esto puede parecer obvio, pero no es obvio a día de hoy porque los genomas de las plantas son muy complejos y extraer información de los genomas que sea útil para tomar decisiones todavía es un largo proceso. Muy bien, pues muchas gracias, Bruno, por Gracias, tu tiempo Ana. y por contestar estas preguntas. Muito obrigado.